Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de programación numérica y análisis numérico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay. El día de hoy vamos a estar abordando el tema aritmética del computador. Es un tema en el cual vamos a conocer cómo el computador lleva a cabo las transformaciones del sistema decimal al sistema binario, que es el sistema principalmente a través del cual él organiza las diferentes operaciones que ejecuta. Sin más preámbulo, entonces vamos a pasar a la clase. Ok, entonces cuando hablamos de formación de operaciones en el computador, estaríamos hablando de manera análoga a hablar de operaciones en números binarios. Ahora, ¿qué es un número binario? Un número binario es un número conformado por dos caracteres 0 y 1, pero dependiendo cómo se organicen estos caracteres, vamos a tener una combinación característica que va a definir la forma de ese número. Para entonces generar números binarios, vamos a basarnos en la siguiente tabla que les presento a continuación. Fíjense que en la parte de arriba dice número, la posición del número, que es n. En este caso tenemos posiciones de 0 hasta 8. Y tenemos la forma como se expresa en este caso la unidad del número binario, que es un número de base 2, pero elevado a su vez a la posición que ocupa este número, que va a ser proporcional a su posición ocupada dentro de los espacios de memoria o los bits que ocupe la memoria. En este sentido, los bits van a venir en unidades de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y en este caso la estamos llevando hasta 8, que es 256, sin embargo, podrían ser mucho más extensos. ¿Okay? Entonces, en el primer caso tenemos el número 0, el cual en este caso vamos a tener que es representado directamente por el 0 porque es proporcional precisamente a los caracteres que estamos representando. Igualmente el caso del número 1, que es representado por el número 1 con base 2. Fíjense que cuando hablamos de la base decimal, estamos hablando de base 10, pero cuando hablamos de la base binaria, estamos hablando de base 2. Ahora bien, también tenemos el caso del número 2. Fíjense que en este caso está representado por el número 10. ¿Pero por qué se forma a partir del número 10? Porque si notamos, el 2 aparece acá en la posición número 1. Entonces 2 a la 1 me va a dar, que es en este caso 2, es representado entonces, es el 2 elevado a la posición 1, por lo tanto va a corresponder este elemento al número 1, ¿ok? Y dado que en este caso el 0 no tiene un valor, entonces se forma a través de la conformación del número 10. Para el número 3, fíjense que el número 3 viene de la combinación, si vamos aquí donde dice valor del número binario base 2, el número 3 vendría la combinación de 2 más 1. Entonces estos dos elementos que van a estar conformados por 1, simplemente lo que están es resaltando de que se están activando la suma del elemento 2 con el elemento 1 para formar el 3. Sin embargo, el número va a estar representado en ese caso por el número 11. En el caso del número 4 obtenemos directamente el valor porque corresponde con el 2 elevado a la posición 2, que es 4, y entonces se tilda solamente con el 1 este número. El resto, al no ser utilizado, quedan en 0. Pero el número 4 entonces representado por el número 100. El número 5 igualmente viene de la formación de 4 más 1, es decir, de la combinación de 4 más 1, y en este caso, como son los números que estamos utilizando para formar el 5, son los números que van a quedar identificados con el número 1. El 2, al no estar involucrado en la suma, queda identificado con el número 0, siendo el número que representa en forma binaria el 5, el 101. Seguidamente así hacemos con el 6, fíjense que el 6 es la
viene de la combinación de 4 más 2, ¿verdad? Al utilizar el 4 y el 2 quedan asignados con el número 1 o identificados con el número 1 como números activos, mientras que la última posición al no ser utilizada es identificada con 0. Por lo tanto, el número 6 se representará como el número 110. Por otra parte, tenemos el número 7. 7 viene de combinar o sumar 4 más 2 más 1. Fíjense que entonces representado por el 111, porque son estas las cantidades que están, donde se está asignando el número 1 para señalar la existencia de ese número. Y igualmente hacemos con el 8, con el 9 y con el 10, los cuales van a estar representados por el 1000, por el 1001 y por el 1010. Ok, una de las primeras operaciones que vamos entonces a ver con los números binarios está relacionada a la suma de números binarios. En el caso de la suma, al igual que en los números del sistema decimal, se respeta la convención de resultados cuando se suma 0 más 1. El resultado va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1 y 0 más 0 va a ser 1. Mientras que cuando ya sumamos dos números 1, 1 más 1, el resultado en número decimal es 2. Sin embargo, hay que recordar que como estamos en el sistema binario, se representa a través del número 10. ¿Ok? De acuerdo a la tabla. En este sentido, hay que recordar también la norma de que para hacer notación de este número, lo que vamos a hacer cuando se nos presente el caso es subir el número 1 y dejamos como parte de la columna que estamos sumando el número 0, que representa una parte de la estructura binaria del número 2. Por ejemplo, aquí tenemos la suma de 1101 más 1110 o 1101 más 1110 en binario, ¿ok? Entonces, si sumamos, nos da 1 más 0, me va a dar 1, 0 más 1 me va a dar 1, 1 más 1 me va a dar 2, pero como el 2 se representa a través del número 10, entonces colocamos el número 0 y subimos el 1 y repetimos la operación. 1 más 1 me va a dar, entonces, 10, el cual vuelve a estar el 0 allí en esta fila donde está el primer número en el recuadro amarillo más el segundo número 1, eso representa un 2, por lo tanto dejamos el número 0 allí, el cual sumado al último 1 me va a dar 1. Y el 1 que quedaba de esta expresión es pasado al lado izquierdo, en la parte superior, el cual una vez que lo sumamos vamos a obtener entonces como resultado el número 1, quedando como resultado final el número 11011. No obstante, nosotros debemos comprobar si los resultados que estamos obteniendo están acordes a la repartición que existe entre las diferentes cargas de la suma. Para ello, entonces tenemos que comprobar el origen y la imagen del número a través de una conversión que la vamos a ver a continuación. Entonces, para hacer la comprobación del número, vamos a hacer estas tablitas, ¿ok? Donde, fíjense, vamos a colocar n minúscula. N representa la posición, en este caso, de la potencia en la memoria que en nuestro caso vamos a estar utilizando el sistema EIE32. Sin embargo, debido a que estamos trabajando con números muy altos, yo extendí esto hasta la potencia de 12. Si ven al lado, tenemos entonces la potencia que representa 2 a la n. Como estamos en base binaria, la base sería 2 y la potencia n. Ok, esta potencia, fíjense entonces que de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, tenemos que representar el número. El número, si bien se escribe de izquierda a derecha, ¿ok? Hay que recordar también que cuando lo vamos a introducir en el cuadro debe comenzarse a leer desde la posición más alejada, que representa la unidad, que es la posición hacia la derecha. En este caso, en el caso de 1101,
el primer dígito, véase entonces que sería el 1, leyendo a partir de la unidad, el cual corresponde a la posición 0. Posteriormente tenemos el 0, que corresponde a la posición 2, el 1, que corresponde a la posición 3, y el 4, que corresponde a la posición 3, que realmente sería la 4, pero como estamos contando a partir de 0, la posición 4 se convierte en la potencia 3. Ahora, nótese entonces que lógicamente vamos a tener una posición en 1 y una posición en 0. Finalmente, lo que hacemos para obtener nuevamente la comprobación del número en base de 10 es multiplicar la columna que dice 2n por r por 2n, como aparece aquí. Y fíjense entonces que vamos a obtener, en este caso, 1 por 1 me va a dar 10, ¿ok? 2 por 0 me va a dar 0, 4 por 1 me va a dar 4 y 8 por 1 me va a dar 8. Al sumar todos estos dígitos que están en amarillo, donde aparezca un valor relacionado a la potencia, fíjense que el resultado da 13. La misma operación lo hacemos entonces con el segundo número, que es 1110. Ok, nuevamente copiamos comenzamos a introducir los números en la tabla de derecha a izquierda, recordando que la posición 0 corresponde a la unidad, que en este caso es está relacionada a la potencia 0, y seguidamente fíjense que aparece el 111. Esto, al sumar y al multiplicar las potencias por los espacios donde tenemos el 1 y sumarlo, eso me va a dar 14. La suma de ambas cantidades me tiene que dar 27. Sin embargo, yo debo comprobar, ¿verdad?, que la suma obtenida en el procedimiento de los binarios debe coincidir con la suma obtenida en la fracción decimal. En este caso, vean entonces que cuando se hace la conversión a través de la tabla del número obtenido en binario 11011, ¿ok?, y lo introducimos en la tabla, obtenemos el número 27, que es el número que corresponde, en este caso, con los sumandos que de los cuales hicimos la comprobación y la traducción del sistema binario al sistema decimal. Este es un segundo ejemplo de suma, solo que en este caso fíjense que es un poco más extenso el número, y si aplicamos la suma me quedaría 1 más 1 es 2, que lo representa un 10, fíjense que queda el 0, subo el 1 que aparece en el recuadro amarillo y nuevamente vuelvo a sumar, 1 más 1 es 2, nuevamente me va a quedar un 0 en esta posición, el 1 que corresponde a ese número 10 que representa el 2 pasa a la siguiente columna y me quedaría 0 más 1 es 1. Seguidamente sumo el segundo número 1 que está en el recuadro amarillo, me quedaría 1 más 1, nuevamente se repite el resultado, es 0 para esta columna, el cual sumado a 1 me da 1, y el 1 restante pasa a la otra columna, la cual 1 al sumárselo a 0 me va a dar 1, ya no llevaría nada a la siguiente columna, entonces 1 más 1 me va a dar 2, nuevamente coloco el 0 y subo el 1, 1 más 1 son 2, nuevamente coloco el 0 y subo el 1, y al sumar 1 más 0 me va a dar 1. Seguidamente tenemos 1 más 0 que es 1 y 1 más 1 es 2, pero como ya estamos en la parte final del ejercicio, colocamos el número 10 que representa al número 2. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, vamos a comprobar los resultados obtenidos. Ok, de acuerdo con los resultados que obtuvimos, fíjense que volvimos a construir las tablas. Nuevamente, la primera columna representa n, que representa la posición en este caso de la potencia. 2 a la n, que representa en este caso la base, por ser binario hablamos de la base 2, elevado a la n, que representa también la potencia de acuerdo a la posición, y posteriormente tenemos r por 2 veces 2 a la n. R, recuerden que es un resto, okay, un residuo. Sin embargo, en este caso, fíjense que como nos estamos transformando de binarios a decimales, básicamente lo que tenemos que es introducir el número binario en esta expresión,
¿ok? Porque ya el resto nos lo estaría dando esa expresión del número binario, y multiplicar entonces por la posición de 2 a la n. Recordando siempre que el número se comienza a introducir a partir de la primera fila, leyendo el valor obtenido de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, fíjense que en ambos casos, para el primer número 11001011 me va a dar 407, y el segundo caso se repitió el mismo procedimiento, me daba 10011011 lo cual se traduce en sistema decimal en 311. Cuando sumamos entonces los resultados 407 más 311, obtenemos como resultado 718. Sin embargo, una manera de confirmar si este valor es válido es a través de la traducción de binario o la conversión de binario a decimal, al sistema decimal, utilizando la tabla y el resultado obtenido en la suma binaria. Nótese entonces que en este caso 11, 10, 11, 00, 11, 10, que corresponde al valor total obtenido de la suma binaria, da como resultado 708, lo cual corresponde plenamente con las sumas establecidas, por lo que se comprueba que los valores son correctos. Otra de las operaciones que vamos a estar entonces analizando es la relacionada con la resta de números binarios. En este caso, al igual que en el caso de los números decimales, las operaciones 1 menos 0, 0 menos 0 y 1 menos 1 dan el mismo resultado. En este caso 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0 y 1 menos 1 es 1. Sin embargo, la historia va a cambiar cuando nos toca hacer una resta, por ejemplo, de 0 menos 1. Fíjense, aquí en este ejercicio tenemos la resta de 100 del número binario 1001 menos el número 100. En este caso, cuando yo resto 1 a 1, le resto 0, me va a quedar el mismo resultado, 1, 0 me va a quedar 0. Sin embargo, fíjense que 0 menos 1 no lo puedo restar directamente. Para ello, lo que hago es entonces crear un número mayor al de abajo, en este caso al subtraendo, y fíjense que entonces tengo el número 10, que el número 10 representa en números decimales al número 2, que al restarle 1 puedo entonces establecer que ese número es 101. Ahora, si buscamos a 101 en la tabla, me está dando que eso es equivalente en decimal a 5. No obstante, debemos, al igual que hicimos en la suma, comprobar que los valores que estamos obteniendo corresponden con la relación decimal de los números que estamos relacionando. ¿Ok? Importante, quiero aclarar que en la evaluación deben hacer las comprobaciones de todos los números decimales y todos los números binarios que estén utilizando en los diferentes ejercicios. Eso lo quiero dejar por acá establecido para que después no se diga que no se anunció. Al igual que en el caso anterior, entonces hacemos la comprobación, para ello construimos la tabla
o las tablas, en las cuales, fíjense que en base 2 tengo los números 1001, el número 100 y tengo como resultado el 101. Al introducir nuevamente, recuerden, al introducir en la tabla, se comienza a introducir el número leyéndolo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda, el último número a la izquierda representa la unidad, en este caso. Después viene la decena, la centena y la unidad de mil. Y si vamos a la potencia, tenemos, en el caso de la potencia 0 es la unidad, la potencia 1 es la decena, la potencia 2 es la centena y la potencia 3 es la unidad de mil. Entonces, eso es una forma como ustedes se pueden guiar para hacer el llenado de las tablas. La programación de las tablas, lógicamente, la dejo de parte de ustedes porque es parte de la tarea que tienen que hacer para poder hacer la comprobación de los números. Una pequeña programación en Excel, que eso no tiene mayor dificultad. ¿Ok? Entonces fíjense que al aplicar lógicamente el mismo procedimiento en las tres tablas, estamos obteniendo un resultado que es cónsono tanto en lo binario como en lo decimal con lo establecido en el ejercicio. 9 menos 4 en decimal es 5 y 5 traducido al sistema binario está representado por el 101. Por lo tanto, la operación es correcta y se comprueba a través de esta manera que el resultado es también correcto. Para el caso de la multiplicación, operamos de la misma manera como se operan en las multiplicaciones decimales, solo que vamos a tener en este caso el multiplicando será el factor de aumento, en este caso será un número binario. Fíjense que en el primer caso, entonces tenemos, ¿verdad? En este caso tenemos dos ejemplos. Un primer ejemplo donde tenemos el número binario 11010 multiplicado por 10 y fíjense entonces que lo primero que hacemos es multiplicar, utilizar el número que corresponde a la unidad. En este caso está representado por el 0, que lógicamente al multiplicarse por 11010, todo eso va a dar 0, y seguidamente lo que hacemos es correr o desplazar con el espacio de la decena para multiplicar, ubicar el resultado de la multiplicación efectuada usando el 1. Al ser multiplicado por 1 vamos a obtener el mismo número que está en la parte superior, el cual va a ser sumado a la primera parte obtenida, pero como todos son ceros, entonces básicamente nos queda el mismo número superior aumentado en una unidad, ¿okay? Que en este caso corresponde a la de 0. Lo mismo hacemos en el ejercicio número 2, solo que en este caso estamos multiplicando por el número 111, que si lo vemos en la tabla representa el número 7. Ahora, lógicamente tenemos nuevamente que confirmar que estos números correspondan tanto en resultado como en forma a lo establecido en el sistema decimal. Ok, fíjense entonces, una vez que obtenemos el resultado de la multiplicación, el siguiente paso es hacer la suma, la cual la vamos a hacer siguiendo los procedimientos que ya explicamos anteriormente de la suma. Y si nos damos cuenta, aquí obtendríamos 0, después 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, y como el último número no se está sumando con un 0, pero se sobreentiende que esté allí, queda igual a 1. Sin embargo, como lo dije en la lámina anterior, debemos hacer las comprobaciones de rigor. Ok, para hacer las comprobaciones de rigor, entonces nótese que aquí tenemos los números, ¿verdad? Que teníamos arriba la multiplicación. Fíjense que en la parte inferior izquierda de la lámina también aparecen señalados. Y para ello, entonces, volvemos a construir nuestra tabla y introducimos los números respetando el orden, recuerden, de izquierda a derecha la lectura y de abajo hacia arriba el orden de introducción del número, el cual corresponde lógicamente al residuo que se forma cuando se hace la división entre 2 y el número no es exacto. Entonces este procedimiento se aplica para 11,010 y para el número 10, en este caso es 2. Nótese entonces que 11,010 representa, en
conversión decimal el número 26 y 2 representa, el número 10 representa 2. Al solicitarnos el producto, nos queda que eso es igual a 110100 en binario, lo cual al hacer la conversión nos da 52, correspondiendo plenamente el producto decimal con el producto binario. En este caso, al igual que en el caso anterior, solamente se está adicionando un elemento más al multiplicador, que en este es el número 1 o una centena que estamos adicionando, y el número está representado por el 111, que si lo buscamos en la tabla representa el número 7. No obstante, entonces debemos proceder a efectuar la multiplicación, que básicamente es repetir el número de arriba e ir desplazando la unidad, la centena y la decena, para posteriormente hacer la suma. Una vez efectuada la suma, fíjense entonces que donde aparecen los números que están en los recuadros amarillos son números que vienen como adición del número anterior, porque si vemos ante el primer recuadro, entonces nos queda 1 más 1, que es 2. Recuerden que se representa con el número 10, donde se coloca el 0 y seguidamente se sube el 1. Después tendríamos 1 más 1, 2, queda 10, queda el 0, el 10 sumado al 1 me da 1, y ese 1 que quedó allí sube y se vuelve a repetir la operación, quedándonos como resultado final el número 10, 11, 01, 10. Ok, entonces en esta lámina lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es nuevamente hacer las tablas de comprobación, y fíjense entonces que al comprobar los números que habíamos estado utilizando, que eran 11,010 multiplicado por 111, es equivalente a multiplicar 26 por 7, lo cual da como resultado el 182. No obstante, una manera de confirmar que ese resultado es correcto es hacer la conversión entonces del resultado total obtenido en sistema binario, llevarlo al sistema decimal. Y fíjense entonces que en este caso coinciden plenamente tanto la multiplicación del sistema binario como la multiplicación efectuada al hacer la conversión con el sistema decimal. Ok, entonces vamos a comenzar a ver a partir de este momento lo que es la conversión de números decimales en base 10 a números binarios expresados en base 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para convertir un número decimal en base 10 es observar cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal del número. Siempre, entonces vamos a comenzar por tomar la parte entera y vamos a ir dividiendo ese número entero entre 2, ¿ok? Como no vamos a tener un resultado siempre exacto, cuando el resultado es inexacto, vamos a tomar simplemente, por ejemplo, 163 entre 2, eso me daría 81,5. Sin embargo, lo que hacemos es que tomamos la parte entera, que es el 81, y el punto 5 lo convertimos en 1, como parte del resto de la operación. Entonces 81 por 2 son 162, al 163 me va a dar 1. Ese 81 lo volvemos a dividir entre 2, el más cercano es 40, 40 por 2 me da 81, 40 por 2 me da 80, perdón, al 81 le falta 1, ¿ok? Posteriormente ese 40 lo dividimos entre 2, me va a dar que si se aproxima 20, 20 por 2 son 40, al 40 pago, es decir, quedó 0, por lo que se toma entonces como 0. Después 20 entre 2 me da 10, 10 por 2 son 20, el 20 es 0, 10 entre 2 me da 5, 5 por 2 me da 10, al 10 me va a dar 0, 5 entre 2, el más cercano es 2, al multiplicarlo por 2 me va a dar 4, 4, 2 por 2, 4, al 5 le falta 1, entonces coloco el 1, y 2 entre 2 me va a dar 1 para terminar en 0 como minuendo. Y fíjense que la operación finaliza cuando llegamos a 0 en la última, en este caso, en el último divisor. ¿Okay?
De esta manera, fíjense, el número siempre se lee de abajo hacia arriba para formar el número. Entonces 163 va a estar representado por el número 10100011. Ok, entonces para efectos del cálculo de la parte decimal de la transformación binaria, en este caso no vamos a dividir como lo hicimos con la parte entera, sino que vamos a multiplicar. Y lo que vamos a hacer entonces es que como se está transformando a binario, por ejemplo, en este caso 0,75, al multiplicarlo por 2 me queda en 1,50. De ese 1,50 lo que corresponde a binario es el 1. El resto se toma, que sería el 0,50, y se vuelve a multiplicar por 2 hasta llegar a un valor unitario que sea 0 o 1. En este caso, fíjense que la operación se detiene con la siguiente parte, que es el 1, por lo que la parte, el 0,75 o la parte decimal del número del sistema decimal va a estar conformado por el número 11. Entonces, en este sentido, para formar ya el número total, procedemos a sumar la parte binaria con la parte binaria entera, o el resultado obtenido en forma binaria de la parte entera con la parte decimal. Y fíjense entonces que se forma el número 163, que ha representado por el resultado obtenido en la parte entera, que era 10.011,11, que es lo que representa al 0,75. Bien, en este nuevo ejercicio, fíjense que hemos tomado como patrón de referencia el número 163, respetando siempre el sentido de lectura del número, okay, para su formación. Y nótese entonces que lo que hemos hecho es construir una tabla, la cual programamos con celdas de Excel, donde la primera posición o la primera columna, que llamamos n minúscula, está formada por los números del 0 al 20, donde estas van a ser las posiciones que van a ocupar los diferentes espacios de memoria que podrían estarse utilizando en un determinado momento de acuerdo al tamaño del número. En este caso, dado que estamos trabajando con Excel, hemos decidido trabajar hasta 20, aprovechando así la capacidad de la computadora. Posteriormente, entonces tenemos el número correcto que da inicio a las actividades, recordando, según lo que vimos anteriormente, recuerden que este número 163, que es el que estamos confirmando, se divide entre 2 y el resultado, vamos a tomar la parte entera que la desplazamos diagonalmente para volverlo a utilizar, y cuando esta parte entera está acompañada de un decimal, ese decimal directamente lo convertimos en el número 1. Ahora, si la división me da un número exacto, corresponde al número 0. ¿Okay? Lo cual representa en este caso R, que es el resto, representado en este caso por la columna número 6. Ahora, paso seguido, lo que nos queda para hacer la comprobación es multiplicar la columna número 7, es decir, 2 a la n, multiplicarla por lo que me queda del resto, y donde exista donde esté la presencia de un número 1 en la casilla, me va a indicar que allí hay una lectura positiva, y finalmente lo que hacemos es sumar todos estos elementos y nos debe dar el mismo número. Si la operación es correcta, nos debe dar el mismo número que empezamos buscando en la fase inicial del ejercicio. En este caso 163, fíjense el 163 que debajo del signo de sumatoria, esta es la celda programada donde se encuentra la suma de todas las casillas de R por 2 a la n. Este es otro ejercicio en el cual, bueno, el número que seleccionamos fue el 47. Nótese, igualmente se procede a dividir, en este caso, entre 2, y en
nos da 23.5. De estos 23.5 se selecciona el número 1 y el resto que corresponde a la fracción, y el resto se desplaza debajo del 47 para continuar con la operación. Al igual que en el caso anterior, debe construirse la tabla de manera de facilitar el cálculo. Y nótese que donde dice sentido de lectura del número, una vez que se hizo la suma de los valores correspondientes obtenidos por el producto del resto por la base 2 elevado a la potencia, obtuvimos el mismo número que utilizamos en la partida en base 10, que es el 47. Ok, entonces fíjense lo siguiente, recordando que los números en la recta real, los números positivos aumentan de izquierda a derecha. Ok, sin embargo, a modo de lectura, la posición 0 se lee de izquierda, de derecha a izquierda, pero el número tiende a hacerse más grande de derecha a izquierda. Por lo tanto, para construir el número, si queremos hacer la tabla vertical, debemos recordar esta connotación, ¿no? Fíjense que entonces el último número de la derecha sería, como decir, el número de mayor peso en relación al número que vamos a conseguir hacia la izquierda, que representa el número de menor peso. Fíjense entonces que una vez que hacemos la suma, igualmente en forma horizontal, obtenemos como resultado el número 47, que es el número que estábamos probando en el ejercicio anterior. Este es otro ejemplo que les colocamos acá con el número 189. Fíjense cómo rápidamente se hace la conversión de este número y al igual que en los dos casos anteriores se procede a leer el número de izquierda a derecha para hacer su introducción o su extracción para su representación en la forma binaria. ¿Okay? Entonces este número se lee de abajo hacia arriba, como lo dice la flecha azul,
y se coloca a modo de forma lineal, este número quedaría como 10, 11, 11, 10. Bien, en el caso de los decimales, fíjense que tenemos un ejemplo donde dice que partimos de un decimal que es 0,99. No se preocupen por lo pequeño que se ve en este caso los números, porque esto se les va a pasar ya en el próximo video con mayor aumento. Sin embargo, fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, cuando se trabaja con decimal, entonces no trabajamos con la división, trabajamos es con la multiplicación. Y la norma que vamos a tener aquí es la siguiente: cuando yo multiplico el número inicial por 2 y ese número me da mayor que 1, entonces la parte unitaria del número obtenido se transfiere como representación de la parte binaria, y la diferencia que queda en este caso, como es en la primera línea, fíjense que
0,99 me da 1,98. La parte unitaria queda como representación de la parte binaria y la diferencia 0,98 es vuelta a utilizar en la segunda operación y es multiplicada por 2. En aquellos casos en los cuales el número no es mayor a 1 o no se, entonces coloca como representación de este número el número 0 y se vuelve a utilizar de forma completa el número fraccionario. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que diferencia este número del anterior? Que en los números fraccionarios vamos a leer, o el sentido de lectura del número es de arriba hacia abajo, como lo habíamos visto en las láminas anteriores. Y debemos estar pendientes con la presencia o la recurrencia de patrones, los cuales se caracterizan sobre todo en aquellos casos en los que el número es periódico. Ok, si vemos la lámina anterior, podemos observar que se comienza a partir del número 0,72 a crear un patrón que se repite seguidamente en las columnas que están tildadas de color amarillo. Ese patrón es lo que llamamos el número periódico y lo vamos a identificar porque el mismo se va a repetir continuamente a lo largo del recorrido del número, ¿no? Y importante saber que en el caso de estas operaciones, ellas se van a detener o vamos a considerar que hemos llegado al final de la misma cuando la operación donde dice n por b, ese valor me da igual a 1. Recuerden que en el caso de los números binarios, cuando me acerco a 1 me estoy acercando al valor máximo que tiene el número y cuando me acerco a 0 me estoy acercando al valor mínimo que tiene el número. Bien, entonces fíjense, aquí ya estamos en la posición 29 y nótese entonces que ya se comienza a identificar esta serie de datos con color amarillo, pero el color, al diferenciarse del anterior, que es el naranja, básicamente lo que está representando es donde comienza a iniciarse la repetición del periodo del número. Y fíjense que cumple exactamente con la secuencia del periodo anterior. En este caso, la ventaja es que no tenemos que copiar todo el número, las 160 o las 60 posiciones que se usaron para este caso, ya que simplemente con copiar una sola vez el periodo, como lo vamos a ver a continuación, es suficiente. Bien, fíjense entonces que en esta lámina termina la coloración amarilla, la columna, ¿verdad? O la columna con color amarillo, terminando en 0,50 y seguidamente obtenemos el valor de 1.
tanto en la línea de la operación n por b como en la línea de la selección. Y es allí donde nosotros establecemos que debe frenarse el procedimiento. Una manera de confirmar o comprobar si esto está bien es que toda la suma de los números ubicados en la columna A por B debe dar el número inicial con el que partimos a hacer el cálculo. Sin embargo, fíjense que en estos casos pueden haber pequeños errores de aproximación, como es el caso de 0,99, que fue el número que estábamos evaluando. Y fíjense que el resultado final da 0,98. Es allí donde entonces se comienza a hacer el cálculo del error porcentual y el error absoluto. En nuestro caso el valor real es 0,99, mientras que el valor calculado es 0,98. Si sacamos la diferencia me va a dar 0,01, lo cual dividido entre el valor real me da el error de 1%. Ok, vamos entonces a comenzar a ver lo que es la aritmética del punto flotante o la forma como el computador va, digamos, reduciendo espacio para poder establecer un número adecuado de decimales que le permitan realizar las diferentes operaciones. Ok, vamos a estar utilizando entonces el sistema basado en el diseño del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, que es el IE 754. Esto es un conjunto de representación de valores numéricos y símbolos. Fundamentalmente está compuesto por una parte del signo y una parte denominada mantisa o coeficiente y exponente. En la actualidad existen 8 formatos, los cuales son 5 básicos y 3 que no son muy básicos. Y los formatos básicos se denominan por la subbase numérica binaria o decimal. Y el número de bits utilizados puede variar en su calificación desde 3264 a 128. Lógicamente, en la medida que yo utilizo mayor cantidad de bits, puedo utilizar mayor cantidad de memoria y eso debe darme una mayor precisión en el tipo de sistema que estoy utilizando. Bien, bueno, como les decía, una de las ventajas que tiene este sistema es que permite manejar en rangos muy comprimidos grandes cantidades decimales, así como números enteros.
y esto permite generar una mayor eficiencia en cuanto al uso y espacio de la memoria. Bien, entonces aquí pueden ver, fíjense, tenemos sistemas binarios con 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits, hasta 256 bits con base 2. Tenemos otros sistemas que son más avanzados, que son en base 10, base decimal. ¿Okay? Sin embargo, algo curioso acá es ver la cantidad de decimales, o sea, dígitos decimales que pueden llegar a manejar este tipo de sistema en la medida que la memoria aumenta. Fíjense que vamos de un sistema base 2 de 16 bits que nos permite manejar 5 bits en el exponente hasta 19 bits, lo cual se traduce que yo puedo manejar en el caso de 16 base 2, número binario base 2, 3,31 decimales. Puedo manejar como resultado de aproximación. Mientras que en el de 256, pues esta memoria puede llegar a manejar hasta 71,34 decimales. ¿Okay? O sea que es monstruosa, pues, Sin embargo, fíjense, en el caso de los sistemas decimales con 32, 64 y 128, la precisión de los errores también como influye. Fíjense que yo puedo establecer entre lo que sería un error máximo, error mínimo, precisiones de 14 a 15 dígitos, mientras que en la medida que la memoria aumenta, fíjense al 128, que es el último, puedo establecer precisiones de 6143 a 6144 unidades. O sea, algo que es bastante preciso. Bien, a continuación vamos a ver entonces cómo se estructura un sistema de coma flotante o cómo la computadora a través de su sistema lógico establece un sistema de comprensión de valores de manera que pueda manejar grandes valores en espacios de memoria por lo menos de 32 caracteres o 32 bits. Fíjense, esto lo hace a través del formato que estamos viendo en estos momentos, se llama formato de punto flotante IES754, en este caso es para 32 bits, aunque lo pueden haber muchos más grandes. Y comenzando la lectura de ese formato de izquierda a derecha, ¿okay? Vamos a tener que la primera casilla está resguardada o está apartada para el signo, ¿ok? En este caso tenemos signo negativo. Si el número tiene un signo negativo, comenzaría en este caso por el número 1, y si el número es positivo, se coloca 0. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo en pantalla, es de menos 248,75, y lógicamente al ser el signo negativo se le coloca 1 a la primera casilla. Posteriormente lo que tenemos es el exponente, que generalmente va a estar conformado por 8 bits. Más adelante vamos a ver cómo se calcula el exponente, y nos queda la mantisa. La mantisa son los 23 bits que quedan a continuación, que es donde se incorporan los valores del decimal junto con el valor entero. Ok, entonces, al igual que en otros casos, ¿verdad?, donde hemos trabajado con sistemas de tipo decimal, vemos cómo podemos generar un número cada vez mayor en la medida que vamos aproximando ese número a su número más cercano, ¿okay? O cada vez menor en la medida que vamos aproximando el número al número más cercano que lo antecede. Del mismo modo, los espacios de memoria en la computadora van a realizar diferentes operaciones, ya sea de manera única o combinada, en la cual se van a ir generando diferentes niveles de aproximación, que es lo que vamos a llamar la coma flotante. Entonces, algo importante a saber acá es que la computadora, como necesita disminuir o optimizar el espacio interno de su memoria, lo que hace a veces es que tiende a reducir aún más los espacios, ¿verdad?, que utiliza, y en este sentido a veces tiende a
disminuir la cantidad de decimales que utiliza. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando tenemos un número X que pertenece a un conjunto a veces no puede ser representado por la máquina al efecto de redondeo cuando el exponente es demasiado grande para caber en los lugares reservados para él y se produce lo que llamamos el overflow o el rebosamiento del valor máximo. Entonces fíjense, como ejemplo, nosotros tenemos un número, ¿verdad?, cuyo valor m es una pendiente, c es un coeficiente de carga numérico y b es la base, ¿sí? Entonces, fíjense aquí lo que sucede. Tenemos el número 0,31794 por base multiplicado por 10 elevado a la 110. Fíjense que la computadora al momento de reflejarlo lo va a reflejar como 0,3179, pero ¿qué es lo que hace la computadora? Aumenta ese número que está bajando, que es el 4, que es el número que está cortando ella, ¿ok? Que es m. Ese número ella lo incorpora a la base, como parte de la expresión numérica de ese número, pero ahí está ahorrando un espacio de memoria. Sin embargo, fíjense que aquí donde se cumple que si A es el número que conforma ese conjunto 0,31794, el número obtenido, en este caso X, es totalmente diferente de A, aunque tiene una representación análoga o similar, no representa el número. Igualmente sucede cuando la computadora va a trabajar con números negativos. Fíjense que tenemos en este caso el 0,012 por 10 a la menos 99. ¿Qué hace la computadora? Aumenta en una unidad negativo, es decir, hace más pequeño el número y suma una unidad a la base. Y nuevamente se produce el cambio de que X es diferente de A. Ahora, ¿en qué puede incidir esto? Bueno, que hay que tener cuidado con la cantidad de espacio de memoria que estamos utilizando porque al momento de requerir un cálculo de alta precisión sí puede afectar bastante. Ok, pero vamos a ver entonces cómo hace la computadora realmente para fijar el valor. ¿Okay? Es a través del procedimiento que habíamos visto anteriormente con la mantilla. Y en este caso lo vamos a analizar para un sistema de 32 bytes. Bien, analicemos entonces el ejemplo utilizando lo que habíamos visto antes, 173,75. Ok, vamos a ver cómo podemos, a través del sistema de coma flotante, reorganizar los espacios para la representación de este valor. Entonces lo primero que hacemos es separar en dos partes el número. Tenemos una parte entera que está representada por el 163 y tenemos una parte decimal que está representada por 0,75. Bien, entonces tenemos 100 para convertir en binario el 163. Procedemos como lo habíamos hecho anteriormente. Dado que es la parte entera, vamos a ir dividiendo entre 2 y aquella parte donde obtengamos un resultado exacto se colocará el 0 y aquellas partes donde tengamos un resultado binario vamos a colocar entonces el el número que más se aproxima, dejando entonces una relación de 1 con respecto al número que estamos dividiendo. Y en este sentido habíamos dicho, después que habíamos hecho el procedimiento, que el número 163 entonces estaba representado por el número 10 y es 0011. De igual manera, habíamos señalado que al momento de calcular entonces la parte decimal, ya no íbamos a multiplicar, sino que a dividir, perdón, sino que íbamos era a multiplicar. Y en esa multiplicación se tomaba entonces la parte, el 1 como la parte entera y lo que restara de ese 1 en caso que se pasaba al siguiente término se volvía a multiplicar por 2. Algo que había olvidado mencionar, que si lo menciono ahora, es que en este caso la forma de lectura del número es de arriba hacia abajo.
Anteriormente se hacía de abajo hacia arriba, pero en este caso el número se lee de arriba hacia abajo. Bien, aquí en el paso 2, como pueden observar, lo que hacemos entonces es unir el resultado del número entero con el resultado del número decimal y obtenemos el resultado binario entero más decimal, que es el que vemos al final en la parte inferior derecha de la pantalla, identificado como 10, 10, 00, 11,11. Bien, entonces como siguiente paso lo que hacemos es sumar la parte entera y la parte decimal, como lo habíamos hecho antes, y dijimos que eso nos daba en números binarios o en base binaria 10, 10, 00, 11,11. Ok, para el establecimiento entonces de la coma vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos sentido del movimiento de la coma cuando estamos hablando de exponentes positivos, es decir, números muy grandes, la coma la vamos a correr entonces hacia la izquierda. Y cuando estamos hablando de números muy pequeños, es decir, exponentes negativos, la coma la vamos a correr hacia la derecha. Ejemplo. Entonces, para correr la coma, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es formar el número completo conformado por la parte decimal y la parte binaria, como aparece acá. Unión de enteros más decimal, teníamos 163,75 y vamos a correr, como el número es positivo, vamos a correr la coma hacia la derecha hasta hacerla coincidir con el primer número, como lo vemos en la segunda línea. Fíjense que la coma corre hasta el primer número. Ahora, una vez que corremos la coma hasta hacerlo coincidir con ese número, vamos a contar los espacios que esa coma corrió. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Ese 7, que fue lo que la coma se corrió, va a representar entonces el exponente al cual va a estar elevado este número. Ahora, ese 7 se va a sumar a una constante, que es la que vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, entonces al momento de conformar el número final o la representación del número completo, vamos a tomar en cuenta de que como estamos trabajando con un sistema de 32 bits, vamos a tener 32 números. El primer número va a estar conformado por el número 0 si estamos trabajando con un número positivo, o el número 1 si estamos trabajando con un número negativo. Posteriormente se forma el exponente. El exponente, recuerden que una vez que yo tengo el número con la coma, el número anterior que le señalaba, la lámina anterior, que es el número completo del entero más el decimal, yo lo que hago es correr la coma hasta hacerlo coincidir con el primer número y cuento los espacios de la coma. Esos espacios yo se los sumo al número 127, que es una constante. Okay, en este caso, cuando estamos trabajando con exponentes mayores de 0, se lo sumo al 127 y el resultado obtenido yo lo vuelvo, me va a dar un número entero que lo vuelvo a transformar en un número binario a través del procedimiento que vimos al inicio, donde se divide el número entero entre 2 hasta lograr alcanzar su expresión binaria. Finalmente tenemos la mantisa, que la mantisa es un número conformado por 22 dígitos, okay, donde va a aparecer entonces ya la unión de lo que es la parte entera, en este caso la parte decimal, seguida de la parte decimal, y el resto de los números, en caso de que no sea un número de tipo periódico, es decir, que no se repite constantemente, se rellena con 0 hasta alcanzar el número 23, ¿okay? Los 23 espacios, conformando así los 32 espacios que forman el número, en este caso binario, que está representado a través del sistema S32. Ok, entonces ya para el paso 5, fíjense, lo que vamos a hacer es designar, ¿verdad?, el signo del número, que en este caso dijimos que es 163,75, un signo positivo. Ya sabemos que para la conformación entonces del exponente tuvimos que mover la coma hacia la derecha.
7 espacios, por lo que va a quedar el mismo número multiplicado por 2, base 2 elevado a la 7. Sin embargo, ese 7, ese número de veces que moví el espacio de la coma, es lo que le voy a sumar una constante que es 127 para obtener 134. Una vez que obtengo el 134, voy a volver a aplicar, fíjense que eso es un número entero. Entonces, para convertirlo a decimal, aplico el mismo procedimiento que apliqué para convertir en binario el número 163. Entonces, finalmente, ese 134, que es 127, vuelvo y repito, es una constante, más el número de posiciones que debo mover la coma para llegar al primer dígito, va a ser igual a la posición del exponente. Y finalmente lo que me va a quedar entonces es la mantisa, ¿ok? Que va a estar conformada por el número que viene dado por la posición del número entero más la posición del número decimal. Como la mantisa está conformada por 23 espacios, todos esos espacios que quedan vacíos deben rellenar con 0. ¿Ok? Entonces, finalmente, el número que voy a obtener me va a quedar 0, que corresponde al signo porque es un número positivo. Posteriormente vendría el exponente. Fíjense que el exponente viene dado por el número 1000011. ¿Ok? Aquí tenemos 1000011. Y finalmente, perdón, el exponente, disculpen, corrijo. El signo es 0, el exponente es el número que obtuvimos en la parte de arriba, que es el 134, es el 1000011, 0. Y finalmente el número que conforma la mantisa, que comienza con el número 0, que es el que tenemos acá, que es la suma del exponente más el decimal, ¿ok? Que sería 01, 00, 11, 11, y el resto de los espacios los vamos a rellenar entonces con 0. Importante, siempre el resultado debe presentarse bajo esta estructura para que tenga validez, ¿ok? Ya que esta es la estructura de la coma flotante para efectos de los exámenes. Les agradezco, por favor, preséntenlo entonces bajo esta estructura. Bien, en este nuevo ejemplo, vamos entonces a tomar en cuenta vamos a tomar en cuenta el número menos 2020,82. Recordando que para la construcción de la representación binaria en el sistema I32 debemos tomar en cuenta el signo del número, el exponente del número y la mantisa. En primer lugar, entonces, hacemos el desarrollo del número binario mediante de 2020, mediante la aplicación ya sea de la tabla programada o del procedimiento de división, el cual en este caso nos da como número inicial el número 2020 correspondería a la forma que vemos arriba, 11, 11, 11, 00, 100. ¿Ok? El cual hemos confirmado a través del cálculo de las casillas activas que corresponde con este número. Seguidamente, entonces, procedemos a calcular el número fraccionario, o la representación binaria del número fraccionario. A continuación, entonces, se presentan los diferentes resultados obtenidos
donde fíjense que en la medida que se mantiene la coloración de la columna que dice selección, lo que estamos indicando allí es que se sigue presentando el mismo patrón para ese color, el cual se repite a continuación cuando vemos el cambio de coloración en las siguientes columnas. Ok, aún en continuidad con la columna de color amarillo, fíjense entonces que aún no se ha alcanzado en el elemento n por b el número 1 que me permita a mí, el valor número 1 que me permite a mí establecer cuándo he llegado al nivel máximo en este caso, de la fracción. Ahora bien, fíjense en este caso que ya hemos entrado en la coloración de tipo azul, y básicamente esta coloración lo que está indicando es que se está repitiendo el patrón anterior. Por lo tanto, nos está indicando a su vez cuál es en este caso, el patrón que marca en forma binaria o que identifica de forma binaria el número periódico que se está tratando de manera decimal o fraccionaria decimal. Finalmente, hemos llegado, ¿verdad?, al final del ejercicio, en el cual, fíjense que ya, como les decía, donde aparece la operación n por b, llega al valor de 1, que quiere decir que alcanza su valor máximo, y lo que hacemos entonces es leer desde el primer número que está en la parte superior hasta el último número ubicado en la parte inferior, eh, su ordenamiento para poder entonces establecer la representación del número binario. No obstante, como les decía antes, si estos números repiten el patrón a partir de un determinado dígito, no es necesario copiar todo el número como lo podemos observar aquí. Fíjense que aquí el número 082 queda finalmente representado por 11, 01, 00, 01, 11, 10, 01, 11, 11, y nótese que ese patrón se repite continuamente a lo largo del resto del número. ¿Ok? En este sentido, ya nosotros tenemos eso identificado como el periodo, y solamente debemos marcar una sola vez el número cuando este se esté repitiendo.
Bien, el siguiente paso es el cálculo del exponente. Para calcular el exponente, lo primero que debemos hacer es tomar la variable NE, que es el número entero, y su representación en binario, y sumarlo a la parte fraccionaria, en su representación en binario, y separar ambos a través de una coma. Una vez que tenemos la parte del número, en este caso, el número entero, para crear el exponente lo que vamos es a mover desde la última posición, en este caso el último cero, vamos a mover la coma hasta hacerla coincidir con el primer número. Y esos espacios que han sido contados, se ha movido la coma, los vamos a contabilizar y son los que van a representar el valor enésimo de la potencia. Entonces fíjense que aquí, cuando movemos desde donde dice cálculo del exponente, movemos la coma hasta hacerlo coincidir con el primer número, nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Y ese 10 entonces se coloca 1, 11, 11, 10, 0, 1, 0, 0 multiplicado por 2 elevado a la 10, que en este caso es el número de posiciones que se está corriendo la coma. No obstante, recuerden que para calcular el exponente hay una fórmula general que dice que es 127 más el número de posiciones que se corrió la coma, y esto me da 137, el cual debemos entonces transformar a través de los procedimientos que ya conocemos en un número binario. Como es un número entero, se aplica el procedimiento de la división. Bien, una vez que tenemos el exponente, que en este caso está representado por 137, fíjense que volvimos a aplicar el procedimiento de la división, y para esta oportunidad el número obtenido es el que aparece abajo, es el 10001001. Este número es el que vamos a utilizar entonces para crear la conformación del sistema I32, el cual les voy a presentar a continuación. Entonces recuerden que para crear el sistema I32 debemos tomar en cuenta, en este caso, el signo del número inicial, que aunque es un número negativo, lo vamos a representar como 1. El exponente que obtuvimos, que es lo que vamos a calcular, allí ese exponente debe tener un máximo de 8 dígitos de memoria, y seguido de la mantisa que corresponde en este caso a los números que van después de la coma en el número general, ¿ok? Hasta completar 23 espacios. Generalmente cuando la mantisa se encuentra por debajo de 23 números, lo que hacemos es completar con 0 los 23 espacios. Y cuando el número es periódico, lo que hacemos es repetir, en caso que el número se repita antes de finalizar los 23 espacios, repetir el número hasta completar los 23 espacios. Sin embargo, este es el esquema bajo el cual ustedes deben presentar sus resultados del examen que tienen que entregar para la próxima semana. Bien, no me queda más que agradecerles a todos por la atención prestada. Voy a estar atento a sus dudas e inquietudes a través de la plataforma Saya y a través del grupo WhatsApp. Por favor, no duden en enviar un mensaje, un audio, si no les puedo contestar en el momento. Igual, por favor, dejen el audio y yo ubicaré el momento para contestarles, ¿ok? Para responderles a sus inquietudes. Muchas gracias, feliz noche. Habló para ustedes el profesor Paul Héctor Sierra.